Bienvenidos y bienvenidas, queridos estudiantes de primero básico, a esta nuestra 12ª cápsula de trabajo en casa de la asignatura de lenguaje correspondiente al día viernes 3 de abril. Esta cápsula de trabajo va a ser algo diferente, así que espero que la disfruten. En esta cápsula lo que haremos es un resumen sobre nuestra lectura complementaria del mes de marzo, Camilón, Comilón. Recordemos, ¿no es cierto?, la autora, la señora Ana María Machado, la editorial El Barco de Papel. Por lo tanto, el objetivo de la clase del día de hoy es comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura narradas o leídas por un adulto, como cuentos folclóricos y de autor, poemas, fábulas y leyendas. Antes de comenzar, ¿no es cierto?, con el resumen de nuestra lectura complementaria, los invito a observar aquello que yo les pongo acá, que hace relación, ¿no es cierto?, a la importancia que hay tras la lectura. Dice así: cuando un niño lee, ejercita su cerebro, aprende ortografía y redacción, aumenta su memoria y capacidad de concentración, mejora y amplía su lenguaje, desarrolla su capacidad reflexiva, se vuelve más empático y aumenta su conocimiento. O sea, el leer nos permite desarrollar un montón de habilidades que a lo mejor nosotros no sabíamos que podíamos desarrollar. Además, ¿no es cierto?, de invitarnos a volar o viajar a mundos diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados. Y por eso, ¿no es cierto?, yo también les quise agregar estas imágenes de dos niños, ¿no es cierto?, pensando en niños como ustedes, que están inmersos en la lectura y se abre, ¿no es cierto?, un mundo de posibilidades dentro de esas lecturas. Vamos entonces a lo que nos compete en esta ocasión, que es hacer un resumen o un poco hablar de lo que ocurre, ¿no es cierto?, en esta historia de Camilón, Comilón. Lo primero que tenemos que pensar es, ¿quién es el personaje principal? Pues bien, el personaje principal, viene siendo, ¿no es cierto?, nuestro amigo Camilón, que es un cerdito, ¿no es cierto? Ahí tenemos la imagen que acompaña, ¿no es cierto?, quién es Camilón. Este cerdito, ¿no es cierto?, tiene algunas características. Dice que no es sucio, pero sí que es perezoso y que es muy comilón. O sea, es un poquito flojito, ¿no es cierto?, y amante, ¿no es cierto?, del buen comer o del comer. También nos dice que no le gusta trabajar para ganarse la comida. O sea, él prefiere comer cada día con un amigo o con una amiga o pedir comida a los demás. O sea, no disfruta de cocinarse para sí mismo, no disfruta de mantener, ¿no es cierto?, su granja para alimentarse. Entonces, este amigo, Camilón, que es perezoso, pero muy bueno para comer, necesita alimentos porque él gusta de comer. Entonces, ¿qué es lo que hace? La historia nos va narrando, ¿no es cierto?, que Camilón en algún momento va a salir, ¿no es cierto?, de su casa con una cesta vacía y una servilleta en ella. Una cesta es un canasto que muchas veces nosotros los podemos asociar a canastos de mimbre o canastos de plástico, ¿no es cierto?, donde se guardan alimentos, frutas, verduras, ¿no es cierto?, o también objetos, dependiendo, ¿no es cierto?, del uso que nosotros le demos en nuestro hogar. Puede ser de plástico o puede ser de mimbre, puede ser de totora, ¿no es cierto?, puede ser de algún material como reciclado, como podría ser periódico. En esta cesta vacía, ¿no es cierto?, lo que va a hacer nuestro amigo Camilón va a ser recorrer
este lugar donde él vivía, ¿no es cierto?, su granja, ¿no es cierto?, pidiéndole comida a todas aquellas personas con las que se cruce en el camino. Lo que él hacía, ¿no es cierto?, era hablar, ¿no es cierto?, preguntar a las personas qué es lo que estaban haciendo, las personas le contaban, y cuando él le estaban contando, ¿no es cierto?, sobre todo si hablaban de alimentos, él les decía, uy, yo con tanta hambrecita siento que me voy a desmayar, lo que hacía que estas personas de muy buen corazón, ¿no es cierto?, le regalaran algunos de los productos que ellos estaban teniendo en sus manos o el producto que ellos estaban recolectando, que estaban fabricando, que estaban cuidando, ¿no es cierto? Es tanto así que en este recorrido que nuestro amigo Camilón hace, se va a juntar, ¿no es cierto?, en su cesta una sandía, 2 calabazas, que también nosotros conocemos como zapallos, 3 quesos, 4 litros de leche, 5 mazorcas de maíz, o sea, 5 choclos, ¿no es cierto?, enteritos, no desgranados, 6 plátanos, 7 frascos de miel, 8 lechugas, 9 zanahorias y 10 avellanas. O sea, todos sus amigos van entregándole diferentes alimentos que los junta en esta canasta y después, ¿no es cierto?, se la tapaba con la servilleta, porque siempre tapaba los alimentos con la servilleta. Una vez que recolecta todos estos alimentos, nuestro amigo Camilón lo que hace, ¿no es cierto?, es tomar su cesta llena y se va, ¿no es cierto?, se dirige hacia el bosque y busca un lugar sosegado, o sea, un lugar que esté calmado, que esté despejado, ¿no es cierto?, donde él se sienta y ahí se lo come todo, todo solito, o sea, no comparte con nadie. Algo pasa, ¿no es cierto?, cuando él se come todo esto solito. Yo no les voy a decir qué es lo que pasa, la gracia es que no les cuente el final de la historia, sobre todo pensando a lo mejor en lo que no han terminado de leer el libro aún, pero hay algo que va a ocurrir que va a ser importante para el desenlace de esta historia. Nuestro amigo, ¿no es cierto?, Camilón, como yo les comentaba, no estaba solito. ¿A quiénes se va a encontrar en el camino, no es cierto, nuestro amigo Camilón? Nuestro amigo Camilón se va a encontrar, en primer lugar, al perro fiel. Luego se va a encontrar al burro Yuca. Luego se va a encontrar a la vaca Mimosa. Después a la gallina Kika. Después al mono Simón. Después se va a encontrar a la abeja Zum Zum. Luego al conejo orejudo y por último a la ardilla. Ardilla que no tiene nombre, sino que solamente se le conoce como la ardilla. ¿No es cierto? Estos son los otros personajes que aparecen en la historia y ahí tenemos una imagen que yo puse del texto, por lo menos del texto que yo tenía para leer, sobre estos amigos, ¿no es cierto?, de Camilón. Ahí algo pasa, ¿no es cierto?, como al final de la historia. Yo te invito, ¿no es cierto?, a reflexionar un poco sobre lo que nosotros leímos en esta historia y dice lo siguiente. ¿Crees que es correcto lo que hizo Camilón al pedir comida a los demás? ¿Justifica? O sea, ¿crees tú que lo que él hacía de pedirle comida a los demás diciendo que estaba con tanta hambre, se iba a desmayar, está bien o tú crees que está mal? Si tú crees que está bien, tienes que explicarme, ¿no es cierto?, por qué crees que está bien. Si tú crees que está mal, puedes explicarme por qué crees que está mal. Los invito, ¿no es cierto?, a responder estas preguntas de una forma rápida y fácil en nuestra plataforma de Classroom para que vamos interactuando, ¿no es cierto?, en la opinión de cada uno. Luego dice, ¿pensaste en algún momento que se comería toda la comida solo? ¿Por qué crees que pensaste esto o eso?
¿Por qué crees tú cuando empezaste a leer, ¿no es cierto?, la historia y él después llega hasta la parte que él se dirige al bosque? ¿Pensaste realmente que es lo que iba a hacer él, que él iba a comerse toda la comida solo? ¿O pensaste a lo mejor que él iba a hacer algo con esa comida en el bosque? Eso es lo que te estoy preguntando yo aquí. Y después dice, ¿crees que es correcto que Camilón invitara a sus amigos a comer a su granja? Justifica, ¿no es cierto? Esta pregunta tiene que ver con algo, ¿no es cierto?, que pasa al final de la historia. Yo voy a dar, ¿no es cierto?, mis opiniones, ¿no es cierto?, un poquito sobre lo que me pasó a mí cuando yo leí la historia. Eh, Decir, ¿no es cierto?, que Camilón era muy divertido, muy buen amigo, pero aún así encontraba yo que no correspondía que él no intentara trabajar su granja para tener sus alimentos. A lo mejor no lo iba a poder lograr porque a lo mejor no tenía las capacidades, pero lo que sí me hubiese gustado es que él intentara, ¿no es cierto? No me encontré que era correcto que él no quisiera simplemente hacerlo y le fuera a pedir a sus amigos que además estaban esforzándose para tener esas comidas. Muchos estaban cultivando, muchos estaban cuidando, otros estaban fabricando. Entonces, eso lo encontré un poquito no correcto. Pero después, ¿no es cierto?, con la acción que ocurre hacia el final, me doy cuenta que Comilón, Comilón no era tan malo como yo pensaba, sino más bien era, como él decía, perezoso y tenía la suerte, ¿no es cierto?, de tener amigos muy comprensibles que lo apoyaban y compartían con él. Yo espero, ¿no es cierto?, de todo corazón que nos veamos muy pronto, que esta cápsula les sirva, que esta cápsula los invite a seguir leyendo y también a los que no han leído el texto les permita tener una base para poder terminar de leer el texto tranquilos en sus hogares. Estoy además agregándole 2 guías de comprensión de lectura a esta cápsula para que vamos, ¿no es cierto?, potenciando nuestras herramientas de comprensión de lectura, vamos adquiriendo gusto por leer de historias diferentes, ¿no es cierto?, a la de nuestro amigo Camilón Comilón. Está además decirle que además en algunos días vamos a tener que tomar la decisión de cómo vamos a evaluar, ¿no es cierto?, esta lectura complementaria que ustedes deberían haber realizado en casa. Muchos besos, muchos cariños, que tengan un hermoso fin de semana.